Bien, hermanos, vamos a comenzar orando entonces al Señor, ya que habemos ya un grupito más o menos y son las 8:09 según mi reloj. Así que vamos a comenzar entonces a estar orando al Señor, vamos a orar por esta clase. Y recién mi hermano Esteban nos contaba que su esposa está ya en las últimas semanas de su embarazo, así que vamos a estar orando también por eso. Bueno, oramos al Señor. Amado Dios, gracias por este día, gracias Padre por este tiempo, por mis hermanos también que se dan el tiempo y hacen el esfuerzo de poder estar estudiando, Señor, sobre ti, sobre tu palabra. Gracias por el gran privilegio que tenemos nosotros de tener tu palabra, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida si no fuera por tu palabra? Somos realmente bendecidos, Padre, en un mundo que ciertamente está en tinieblas. Hoy día nosotros podemos darte la honra, la gloria, agradecerte día a día porque tú has sido bueno con nosotros, nos has dado la salvación, nos has dado ese evangelio maravilloso y la palabra, Señor, la Biblia que contiene este tesoro, Señor, tan grande. Damos gracias porque es tu palabra, porque no se puede separar a Cristo de la palabra. Damos gracias, Señor, porque sabemos que cuando estudiamos la Escritura, estamos conociendo tu corazón, estamos conociendo, Señor, tu naturaleza, tu esencia, Padre, cada uno de esos perfectos atributos que no podríamos conocer si no fuera también por ellos. Gracias, Señor, porque somos bendecidos. Queremos pedirte por cada uno de mis hermanos que nos ayudes aquí a avanzar, a poder concentrarnos también en esta hora. Y oramos, Señor, por mi hermano Esteban, que está en esta última etapa junto a su esposa, Señor. Ya está su hijo pronto a nacer. Pedimos que en tu gracia tú quieras bendecirles, quieras ayudarles, quieras guiar todo este proceso y que todo resulte para gloria tuya, Señor, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Bien, hermanos, hemos estado avanzando, hemos estado estudiando, ¿cierto? Estas últimas semanas ya. Eh, yo ya les había anunciado, nos quedan 6 semanas para terminar, más o menos, seis, siete. Y tenemos ya poco a poco, ¿cierto?, que ir aterrizando en lo que habíamos ya dicho que tiene relación con el estudio de la profecía en sí, ¿verdad? Hemos estado viendo varias cosas. Hablamos en primer lugar, la primera unidad tenía relación con las diferentes perspectivas escatológicas que existen y hemos aprendido, ¿cierto?, que aunque existen al menos tres perspectivas claramente establecidas, del mismo modo ¿cierto? No pueden ser todas correctas al mismo tiempo, eso es imposible, ¿cierto? Dios reveló su palabra, inspiró su palabra y evidentemente, hermanos, la palabra de Dios es perfecta, el problema no está en Dios, el problema está en quienes interpretamos la Escritura y si hay tres perspectivas distintas, entonces el problema no está en el Señor, no está en su palabra, está en nosotros. Al mismo tiempo, ¿cierto? Pudimos observar que la hermenéutica es clave en este tema, ¿cierto? Hemos podido establecer eso ya con el andar de las semanas. Hemos visto, ¿cierto?, que la perspectiva que cada uno adopte tiene directa relación y está exclusivamente ligada a el sistema, al método hermenéutico que se utilice para interpretar la Biblia. Y aprendimos, ¿cierto?, que hay distintos sistemas hermenéuticos. A veces la gente no está consciente de eso. Hay distintos métodos para interpretar la Biblia que están en boga, que están siendo empleados, ¿cierto? Yo mencioné algunos en el estudio pasado, no mencioné todo lo que hay hoy día, pero nos, digamos, enfocamos en aquellos que quizá para nosotros y para nuestro estudio es un poquito más relevante. Ahora, dicho eso, hermanos, enfatizamos mucho esta idea, ¿cierto? Que la manera, a nuestro entender, en función de todo lo que hemos estudiado, de haber hecho un análisis histórico acerca de la hermenéutica, después de haber profundizado un poquito en este tema, hemos concluido, ¿cierto? En este curso, en este estudio, que de entre todos los sistemas que hoy día existen de interpretación, el único sistema válido para nosotros en este aspecto es el método gramático histórico, ¿cierto? ¿En qué consistía esto? Interpretar la Biblia de manera gramatical. Dios reveló su palabra por medio de idiomas, ¿cierto? Cada uno de estos idiomas tiene estructuras gramaticales, hay verbos, hay sustantivos, hay artículos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Por ende, la gramática es importante, es necesaria. Ojo, nosotros a veces nos asustamos con la gramática. Yo siempre digo, la gramática no es amigable en ningún idioma, esa es la realidad.
pero nosotros la usamos todos los días. Cada vez que hablamos con nuestra familia, que hablamos con algún hermano, cada vez que hablamos por teléfono, que estamos leyendo un libro, estamos usando estas cosas de manera natural. No nos damos cuenta, usamos verbos, sustantivos, adjetivos, cierto artículo, etcétera, todo eso, y no nos damos cuenta, pero lo usamos, lo manejamos de manera intrínseca. Ahora, el problema viene cuando tenemos que reconocer esas cosas, ¿cierto? En los escritos, particularmente en la Biblia, y más todavía en la escatología, que es un área, decíamos, que tiene ciertas complejidades, pero nunca es imposible de entender. Eso es algo importante de poder recordar. Ahora, hermano, dicho eso entonces, ¿verdad? Hemos estado esta semanita estudiando y aterrizando ahora en el texto, y lo primero que hicimos fue estudiar acerca de la profecía de las 70 semanas. Una de las profecías, según muchos teólogos, más importantes quizás en la Biblia por la implicancia que tienen. Me gustaría escucharlos un ratito. No sé si habrá algún comentario al respecto, breve, ¿cierto? Para poder abordar lo que tenemos preparado para esta noche, porque tengo que cerrar este ciclo de la hermenéutica, pero me gustaría poder compartir alguna apreciación, algún comentario, alguna duda, alguna consulta, hermanos, que tenga. Este es el momento para hacerla brevemente. Bueno, así que les doy la palabra. No sé, Buenas tardes, hermanos queridos. adelante. No sé cómo apretar la mano para levantarlos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Pastor, quería darle gracias por este capítulo de las 70 semanas. Me reventó la cabeza con que las semanas en la Escritura no son solo de días, sino también de años. Y la evidencia efectivamente estaba en Génesis, increíble. Así que agradezco por haber aprendido algo tan relevante que lo pasé por alto. Todas las veces que pasé por esos pasajes, jamás me di cuenta que eran semanas de años y no de días. Así que esa es mi reflexión aquí. Muchas gracias, hermano Patricio. Yo sabía que le iba a gustar. Me agradezco, sí, es importante, hermano. Es que esto es lo interesante, mire, uno cuando vamos a descubriendo estas cosas, y aquí está el punto, se dan cuenta algo que quería enfatizar a través de este estudio, particularmente esta última semana que tuvimos, que era de día, ¿cierto? No era de años nuestra semana que pasó. Pero el punto es que lo que quería enfatizar, hermanos, que pudieran notar esto, lo que bien decía mi hermano Patricio recién noté. Nosotros no necesitamos espiritualizar, alegorizar textos proféticos. Cuando abordamos la profecía de manera natural, de manera, cierto, literal, se fija, esto tiene coherencia. Y la profecía de las 70 semanas es tremenda porque cuando la abordamos de manera normal, natural, note lo que ocurre. Podemos nosotros, primero esto tiene un trasfondo, diríamos, hablamos del método gramático histórico. La gramática, ustedes vieron el estudio que pudieron participar esta semana, la gramática es algo importantísimo allí, evidentemente, lo pudieron ver, espero. Y en segundo lugar, hermanos queridos, el tema del trasfondo histórico-cultural, note lo que hace mención mi hermano Patricio, esto está en la Biblia desde el principio. Es decir, hermanos, desde que Moisés escribió el Génesis, ¿cierto? Hasta que en el ¿cierto? 500 por lo menos antes de Cristo, hasta que Juan escribió el Apocalipsis en el 90, 100 después de Cristo, es decir, por más de 1600 años, hermanos, en las cuales Dios fue revelando su palabra, todo está allí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la escritura, indagar, profundizar en la escritura y sin duda alguna esto es algo tremendo. Así que yo coincido con hermano Patricio, la primera vez que empecé a estudiar estos temas, hermanos, me impactó en lo más profundo de ver la precisión, la perfección que la escritura tiene, hermanos. Esto es tremendo, la perfección que la escritura tiene. Y cuando abordamos la profecía, en este caso, de esta manera, ¿cierto? Manera natural, literal, llana, decíamos, hermano, podemos llegar a entender la escritura de una manera, con una precisión tremenda, particularmente en este género profético que a veces genera tantas dificultades, ¿cierto? A la gente, pero es algo tremendo, es algo maravilloso. Al mismo tiempo, pudimos notar que la última semana, las 69, ya se cumplieron.
Y lo sabemos porque después de la 69, ¿cuál venía? ¿Qué venía? La muerte del Mesías príncipe, el Señor Jesucristo, y la destrucción de Jerusalén, que eso históricamente está confirmado en el 70. Yo lo explico ahí en el material, ¿cierto? Cuando el general Tito, ¿cierto? Hijo del general Vespasiano, viene, ¿cierto? Y destruye Jerusalén en el 70. Eso está documentado, un hecho histórico. Y esto, según la profecía, cuando la abordamos literalmente, tiene que ocurrir después de la semana 69, pero note un detalle, antes de la 70. Y esa semana 70, entendemos nosotros, no se ha cumplido, porque los no dispensacionalistas, ¿qué hacen? Ellos dicen que esa semana se cumplió ya en la antigüedad, dicen, después, ¿cierto? Ahí de la muerte del Señor Jesucristo, se cumplió. Pero hermano, es una semana de 7 años. Si se hubiese cumplido literalmente después de la muerte del Señor Jesucristo, hermanos, no calza, porque la destrucción de Jerusalén fue en el 70, o sea, 70 años después de la muerte del Señor Jesucristo al menos. Entonces, se fija, no hay manera, diríamos, en este sentido, de explicar esto de otra forma. Entonces, esta semana, entendemos nosotros, todavía está pendiente, es una semana futura, y esto coincide con este tiempo de tribulación que vendría, ¿cierto? Y que esperamos, obviamente, según lo que vemos, al menos nosotros, en la Escritura desde esta perspectiva. ¿Algún otro comentario, hermanos? Yo, profe, más que un comentario, tengo preguntas, porque ahí es cuando me pierdo yo en términos, o sea, estamos en la semana 69 por decirlo de alguna manera, entonces. Es como que estamos viviendo la semana 69 como para poder calzarlo con el tiempo, porque faltan 7 años, que son los 3 y medio y los 3 y medio. Pero eso es, o sea, ¿en qué semana estamos viviendo hoy? No, no estamos, Ahí es como me pierdo, porque nos queda una entiendo. semana, son 7 años, y que empiezo a correr 7 años cronológicos, claro, entonces estamos en la quema, po. Y eso sabemos que nadie tiene fecha ni hora. Pero me pierdo en eso. No sé si me entiende la pregunta, porque ahí como estoy perdido. Entiendo la clase y todo, pero cuando tenemos que empezar a tirar fechas, como me pierdo para poder orientarme en el mapa. ¿Dónde estoy Perfecto. hoy? Entiendo, Mario. El punto es el siguiente, que nosotros no tenemos que tirar fechas. Eso es algo que tenemos que tener claro. Hoy día algo que a mí me complica mucho es que veo muchos pastores en YouTube de pronto que están haciendo lo que yo llamo escatología ficción. Y empiezan, ¿cierto?, a poner fechitas por aquí, por acá, ¿cierto? Interpretaciones un poquito irrisorias y eso es muy complicado porque, hermanos, la Biblia no da para eso. Lo que nosotros podemos decir, Mario, para aclarar tu pregunta, es que nosotros no estamos viviendo la semana 69, porque según la profecía que estudiamos, una vez que terminaba la semana 69, entonces venían dos eventos, ¿cierto? La muerte del Mesías príncipe, que era el sacrificio de Cristo, eso está documentado, es algo histórico, y la destrucción de Jerusalén, que hoy día también sabemos que fue en el año 70. Lo que la Biblia menciona es que después de esos eventos, según lo que observamos del estudio, ¿cierto?, normal, natural del texto, después de esos eventos va a venir en algún momento esta semana 70. Entonces nosotros no estamos viviendo ni la semana 69 y obviamente tampoco la 60. Según la profecía, nosotros estamos viviendo en un tiempo intermedio, ¿cierto?, entre la semana 69 y la semana 70. Y esa semana 70 nosotros no sabemos cuándo va a llegar. La Biblia no dice cuándo va a llegar. Pero lo que sí sabemos es lo que va a acontecer en la semana 70, que es precisamente, ya les adelanto, que es lo que vamos a estar estudiando esta semanita, nuestra semana, ¿cierto? Esta semana que viene, ahora. Vamos a estar estudiando acerca de la semana 70 y una vez que terminemos ese estudio, espero, vamos a poder tener un panorama de lo que va a ocurrir en la semana 70, que aún no llega y que va a llegar, pero yo no sé cuándo va a llegar y no tengo ningún interés en poner fechas en cuanto a esto, porque la Biblia no lo dice, ¿ya? Pero esto es muy importante. Entonces, no estamos viviendo ni la semana 69, porque después de la semana 69 moría el Mesías y la destrucción de Jerusalén, y tampoco estamos viviendo la 70, porque la semana 70 evidentemente todavía no llega. ¿Y por qué sabemos que todavía no ha llegado? Por lo que vamos a estudiar esta semana que estamos iniciando. Así que no se apresuren con eso. Lo vamos a ver ahora. Pero el tema en cuestión, hermanos, es que estamos allí entre medio. Eso es. Y yo les animo en este sentido
a cuidarnos de eso porque la verdad, hermano querido, como digo, hay muchos casos, y esta es una crítica que le hacen mucho al dispensacionalismo, y lamentablemente a veces hay cierta verdad en eso, de que el dispensacionalismo a veces tiende, muchos dispensacionalistas, o algunos dispensacionalistas, a veces tienden a hacer esto que yo llamo escatología ficción, poner fechas a ciertas cosas, eh, y varias cositas allí que son complejas y tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que quedarnos en la escritura. No, yo me quedo con lo que la Biblia me muestra, con lo que la Biblia, con lo que puedo constatar a la luz de la escritura. Con eso me quedo. Pero debemos ser cuidadosos en el otro punto. Ahora, dicho eso, dejar en claro aquello, Mario, que una buena pregunta, no estamos ni en la semana 69 ni estamos en la 70. Estamos en algún lugar dentro de estos dos periodos. Eso es lo que podemos decir a la luz de la Biblia. ¿Se entiende? ¿Alguien más, hermanos? Preguntas, consultas. Pensé que iban a surgir muchas más preguntas del estudio de esta semana. Así que, si no hay más preguntas, ¿no? Ok, perfecto. Bien, hermanos, entonces quiero invitarles, bueno, dos cositas. Uno, eh, alguien me contó por ahí que había un problemita con una pregunta en la plataforma, que la contestaban correcta, pero la plataforma la interpretaba, creo, errónea. Ya, eso es un tema de la plataforma, pero voy a estar atento a eso. Voy a identificar la pregunta porque me lo han señalado. Si alguien tuvo ese problema, voy a tratar de corregir de manera personal. Bueno, porque la plataforma corrige de manera automática. Así que vamos a ver aquello. Otra cosa, sé que algunos tienen clase, aparece después de nuestra clase, así que si alguien tiene que salir, no me avise nada, simplemente se retira los hermanos que tienen la clase siguiente. Bueno, y lo que vamos a hacer a continuación, hermanos, quiero compartir pantalla, voy a ver si me es factible hacer esto acá. Eh, Voy a ver si esto se puede hacer. No, no me está funcionando. Voy a hacer Denme un segundito, por favor. Estamos acá en vivo y en directo. Bueno, así que voy a ver si ahora me toma. No, no me está tomando esto. Denme un segundo, hermanos, por favor. Tengo una presentación acá que les quiero mostrar, pero en este momento eh, no está apareciendo en pantalla. Y aquí la tengo. Voy a ver, insistir de nuevo, ¿no? Vamos ahora a ver qué pasa. Ahí está. ¿Están viendo eso, hermanos? Por favor, ¿alguien me da alguna señal? Está ahí, se está abriendo. Perfecto. Sí, profe, Y- está en Ahí está, pantalla. ¿cierto? Ok, perfecto. Ahí sí, hermanos. Bien, bueno, le invito a que, como siempre, podamos tener, ¿cierto?, todos el micrófono cerradito para evitar alguna interrupción innecesaria. Al mismo tiempo, hermanos, si alguien quiere en algún momento hacer algún comentario, lo podemos hacer, ojalá brevemente, porque quiero mostrarles algo hoy día que es bien, bien relevante para ir cerrando, como decía un poquito, aquello que ya habíamos comenzado a estudiar hace un tiempo atrás. Usted recordará, yo les mandé hace un tiempo un pequeño video en el cual hablábamos acerca de la hermenéutica, ya cerrando, insisto, este tema, muy importante. Ya hemos visto la importancia que la hermenéutica tiene en este gran tema que es la escatología. Y en el video anterior yo les mencionaba, ¿cierto?, acerca de algunos aspectos importantes respecto a la hermenéutica. Y les mencionaba, por ejemplo, que dentro de la hermenéutica tenemos lo que se denomina como la hermenéutica general y por otro lado tenemos la hermenéutica especial. ¿Qué era la hermenéutica general? Eran todos aquellos principios de interpretación que se aplican, yo les decía, a todo tipo de literatura. A la Biblia, por supuesto, pero también les explicaba a cualquier tipo de literatura. Llámese, puede ser un periódico, ¿cierto? El diario del lunes, un libro de ciencias, un libro de matemáticas, o un libro de historia, o incluso, ¿cierto? Un WhatsApp. O sea, cualquier texto que nosotros leamos, ¿cierto?
aplicamos de manera natural, normal, entonces la hermenéutica, ¿cierto? Porque tratamos de entender aquello. Cuando leemos un libro, tratamos de entender eso. Cuando nos mandan un WhatsApp, estamos tratando de entender, interpretar lo que nos están diciendo a través de ese WhatsApp. Y la hermenéutica general apunta a eso, ¿cierto? Se aplica a principios hermenéuticos que se aplican a todo tipo de literatura, la Biblia y cualquier otro tipo de literatura. La hermenéutica especial deseamos algo un poco diferente. La hermenéutica especial nos habla también de principios bíblicos, perdón, principios de interpretación, pero que se aplican, escúcheme bien, exclusivamente a la Biblia. Y esto se debe, hermanos queridos, a que la Biblia se compone de diferentes, entre otras cosas, de diferentes géneros literarios, por ejemplo. En la Biblia tenemos, por ejemplo, narrativos, ¿cierto? La mayor parte de la Biblia está escrita en narrativos, en forma de historia. Tenemos, por ejemplo, epístolas, cartas, ¿cierto? El género epistolar. Tenemos poemas en la Biblia, hermano querido, libros poéticos completos, salmos, proverbios, etcétera. Tenemos, por supuesto, la profecía también, entre otros. Entonces, el punto en cuestión es que hay ciertos principios hermenéuticos que se aplican exclusivamente a la Biblia y de manera muy particular a ciertos géneros literarios de manera distinta, ¿ya? De manera particular. Entonces, por eso hablamos entonces, en este sentido, de hermenéutica general por un lado y hermenéutica especial también. ¿Por qué es importante esto, hermanos, en cuanto a la profecía, la escatología, mejor dicho? Yo les citaba aquí el otro día, José Martínez dice lo siguiente en cuanto a la profecía, la escatología. Dice, el lenguaje, ¿cierto?, de la profecía predictiva o escatología, ¿cierto?, suele ser figurado, poético, simbólico, lo que origina las consiguientes dificultades. Y estas aumentan cuando el pasaje tiene un carácter predictivo. O sea, hermano querido, la profecía es un género difícil de interpretar que nos genera ciertas complejidades, entre otras cosas, escúcheme bien, esto es muy relevante, ¿por qué? Porque una característica del género profético es que se escribe el lenguaje figurado, poético o simbólico. Hay mucho lenguaje figurado, mucho simbolismo dentro de la profecía y eso es lo que normalmente complejiza su interpretación. Entonces debemos nosotros estar conscientes de eso. Debido a eso, hermanos, es que es necesario aplicar principios especiales a la profecía. De eso se trata, hermanos queridos. Teníamos entonces una hermenéutica general y mencioné y me detuve en estos principios, hoy día los menciono rápidamente. La hermenéutica general implicaba, ¿cierto?, interpretar la Biblia literalmente, la profecía particularmente implicaba que la interpretación debe considerar el trasfondo, ¿cierto?, del texto, el trasfondo histórico-cultural, y decíamos que aunque eso a veces puede ser complejo, porque la Biblia se escribió en un contexto, por ejemplo, allá de Oriente y nosotros vivimos en Occidente, hay una cultura totalmente distinta. Eso puede complejizar esto, pero hoy día tenemos elementos, tenemos herramientas, yo les mostraba incluso algunas que hoy día nos permiten salvar ese tipo de brechas, ese tipo de problemas. Entonces, hemos de interpretar la Biblia literalmente, tenemos que considerar el trasfondo histórico, cultural del texto, si queremos interpretar la Biblia correctamente, también tenemos que ¿cierto?, buscar el significado original del texto. Esto es muy importante, recuérdenlo. Hermanos, cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, cuando queremos entender la Biblia, lo importante no es lo que el texto significa para mí. No es eso lo importante. Lo importante es lo que el texto significa para Dios, lo que Dios quiso decir a través de ese texto. Eso es lo importante. Lo que Dios, ¿cierto?, el autor divino, quiso decir lo que el autor humano, Pablo, por ejemplo, Moisés, etcétera, quisieron decir con ese texto. Eso es lo importante. Otra cosa importante, otro principio de la hermenéutica general, es que la interpretación debe considerar el significado singular del texto. Esto es muy relevante, hermanos. Cada texto de la Biblia tiene un solo significado, un significado singular. Pueden tener muchas aplicaciones los pasajes, podemos hacer muchas aplicaciones, claro que sí, pero hermanos míos, cada texto de la Biblia tiene un solo significado, ¿ya? Esto es muy relevante, no existe tal cosa como un texto con significados múltiples, cuidado con eso. Otra cosa, la interpretación debe considerar el contexto. Hermano, hay un adagio conocido, yo les mencionaba, que muy conocido, que es cierto, un texto sin contexto es un pretexto. ¿Se acuerdan?
Entonces, hermanos, la única manera de interpretar un texto correctamente es interpretarlo en su contexto. ¿Qué es lo que es el contexto? Lo que envuelve el texto. Es decir, lo que está antes, lo que está después, el capítulo, por ejemplo, el libro completo donde está ese pasaje. Nadie debería enseñar un versículo sin considerar el contexto y, como decíamos, sin leer el libro completo al menos una vez. Esto nos lleva entonces a lo de hoy, hermanos. La profecía, ¿cierto? Digamos, la hermenéutica especial. ¿Y cuáles son los principios que podemos destacar en cuanto a esta hermenéutica especial? ¿Qué principios deberíamos nosotros considerar para interpretar la profecía de acuerdo a la naturaleza del género profético? Primero voy a mencionarlos. Principio de cumplimiento por etapas, también se conoce como el principio telescópico profético. No se complique mucho con los títulos, yo se los doy a conocer porque debo dárselos a conocer, pero lo importante es lo que significa. Principio de doble cumplimiento. También se le conoce como el principio profético o tipológico, profecía tipológica, ¿ya? Tercero, principio de utilización de símbolos. Y también, dentro de esta hermenéutica especial, debemos considerar, ¿cierto?, las interpretaciones expresadas por la propia escritura. Hermanos, cuando se trata de la profecía, es muy interesante observar que a veces la Biblia interpreta la Biblia. Y eso es muy relevante. Vamos con lo primero, hermanos. En primer lugar, hoy día yo quiero hablarles del principio de cumplimiento, ¿cierto? Por etapas o, como se conoce también, telescópico profético. Vamos a saber ahora por qué se llama así. Hermanos, debo decir en primer lugar aquí que este principio se constituye, diríamos, en un fenómeno muy particular dentro de la profecía bíblica. Consiste este principio básicamente en que el profeta en ocasiones observa una serie de eventos futuros condensados o agrupados en una sola profecía, pero cuyo cumplimiento se desarrolla en etapas distintas sucesivas. Palabra sencilla, hermano. A veces, piensa en esto, piensa en un profeta del Antiguo Testamento. Dios le revela su palabra, ¿cierto? Y el profeta escribe esa profecía en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Hermanos, el punto acá, como decíamos, es que muchas veces, ¿cierto? El profeta entonces observa una serie de eventos y el profeta los ve de manera, diríamos allí, condensada, agrupados en una sola profecía. Y cuando uno lee la profecía, podemos ver que es una sola profecía, pero esa profecía muchas veces tiene un cumplimiento por etapas. No se cumple de una sola vez, sino que se cumple por etapas a lo largo de la historia, de etapas sucesivas. Para explicarlo un poquito, aquí ven ustedes, ¿cierto? Una foto, una imagen, ven una persona que está parada allí, ¿cierto? En un monte y está viendo, ¿cierto? Hasta el final una cadena montañosa. Note que todo esto es una cadena montañosa. Cuando la persona, ¿cierto? Ve hacia el horizonte, en este caso, y quizá cada uno de nosotros lo hemos hecho alguna oportunidad, vemos que todas las montañas están como juntas, agrupadas, ¿verdad? Y vemos como todo en un solo plano, un solo paño, podríamos decirlo en ese sentido. Pero hermanos, es evidente que cuando nosotros nos proyectamos la vista, ¿cierto?, hacia el final, hacia el fondo de la imagen, claramente allí tenemos, no solo tenemos montañas, no solo tenemos cumbres, diferentes cerros, montañas allí, sino que entre medio hay valles. Y probablemente en esos valles también hay ríos. Pero desde la perspectiva nuestra no vemos esos valles ni vemos esos ríos, pero están allí. Y parece, ¿cierto?, que esto fuera solo parte de una gran escena, de una gran imagen completa, pero evidentemente, hermanos, la persona allí, en este sentido, ¿cierto?, no es capaz de describir todo lo que hay en esta imagen. Ese es el punto. Cuando nos paramos en un lugar a tener una perspectiva como esta, no somos capaces de describir todo lo que hay. No podemos describir los valles completamente, no podemos describir los ríos completamente. Bueno, del mismo modo, el profeta, hermanos, no siempre describía los detalles entre los sucesos predictivos que le eran revelados en este sentido. Pero nosotros, que tenemos hoy día toda la Biblia, tenemos el deber de ser diligentes, ¿cierto? Y con toda la Biblia, con todo lo que tenemos a la mano allí, con todo el conocimiento que hoy día tenemos, con toda la Biblia completa, tenemos el deber, eso sí, ¿verdad?, de prestar atención, hermanos, a estos detalles y a estas profecías que muchas veces están dadas en el Antiguo Testamento como si fuera una sola cosa, pero
con la Biblia completa y un estudio delicado, diligente, podemos darnos cuenta que se van cumpliendo estas profecías muchas veces por etapas. Un ejemplo, hermanos, es el que les estoy mostrando aquí en pantalla. Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Note lo que dice Isaías 61, 1 y 2. Dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Note un detalle, hermanos. Cuando vemos esta profecía allí, vemos claramente que Dios, ¿cierto?, por medio de Isaías nos provee aquí una profecía bastante especial, particular, ¿respecto a qué? Respecto al Señor Jesucristo. Y de manera muy particular nos habla un tanto del ministerio del Señor Jesucristo. Por medio de esta revelación, vemos entonces, ¿cierto?, cómo Dios está dando a conocer una serie de detalles muy importantes respecto a este ministerio de Cristo. Pero hay un detalle, hermano. Yo destaqué dos frases aquí. Note, dentro de todo lo que el profeta, ¿cierto?, revela respecto a la venida del Señor, recordemos que esto está dado, hermanos, cientos de años antes de que Cristo viniera efectivamente. Estamos hablando 600, casi 700 años antes de que Cristo viniera a este mundo, a encarnarse, ¿verdad? Como ya lo sabemos. Note, antes de esto, cientos de años antes, Isaías está diciendo esto respecto al Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado, aquí va a enviar Dios al Señor Jesucristo a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Note, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué cito esto, hermanos míos? Porque cuando nosotros vamos ahora al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 4, versículo 18, versículo 19, ¿qué está ocurriendo aquí? El Señor Jesucristo ahora, hermanos, no te preste atención, el Señor Jesucristo, estando en la sinagoga, se pone de pie, toma un rollo de la sinagoga, particularmente, note, el libro de Isaías, un rollo del libro de Isaías, y cita qué cosa, exactamente lo que estamos viendo acá, Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Eso es lo que el Señor está citando en Lucas 4, 18 y 19. ¿Qué dice Lucas 4, 18 y 19? Dice esto: El Espíritu del Señor está sobre mí. Note la semejanza. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, tal cual como lo dice Isaías, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, note esto, a predicar el año agradable del Señor. Este es el equivalente a esta frase, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pregunta, hermanos míos, ¿qué falta allí? Esa es la pregunta. Lo que está ocurriendo, hermanos, aquí es muy interesante, porque el Señor toma el rollo, lee la misma profecía, pero note, el Señor Jesucristo aquí se detiene justo antes de esta última frase, el día de venganza del Dios nuestro. La pregunta, hermanos, es ¿por qué el Señor Jesucristo hace eso? ¿Por qué el Señor omite esa frase del texto original de Isaías? ¿Por qué no lo lee Él en esta lectura pública que tuvo ahí en la sinagoga? ¿Es acaso que no estaba esa expresión en el rollo que el Señor estaba leyendo? Claramente no. La razón, hermanos queridos, de esto es que el Señor omite esta frase, el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Hermanos, porque esta expresión, el día de la venganza del Dios nuestro, no se debía cumplir en la primera venida de Cristo. Note lo que dice el versículo 20 y 21, los versículos siguientes ahí en Lucas 4. Dice, y enrollando el libro, o sea, luego que leyó esto, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Estaban fijos en quién? En el Señor Jesucristo. Y comenzó a decirles, el Señor Jesucristo hizo esta exclamación, note, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos queridos, ¿cuál escritura se cumplió delante de los judíos que estaban allí en la sinagoga? Toda esta escritura de Isaías, salvo esta última parte, el día de la venganza del Dios nuestro. Hermanos, ¿por qué ocurre esto?
Imagine que aquí está el profeta. Dios le reveló esta palabra al profeta. ¿Y qué tenemos acá? Las montañas. Y la primera montaña aquí representa, en este caso, la primera venida de Cristo. El Señor leyó hasta aquí, el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta aquí se cumplía en su primera venida. ¿Qué ocurrió? Omitió la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? O la última parte. El día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque el día de venganza, hermano querido, no se cumplió aquí en la primera venida. El día de la venganza se cumplirá en su segunda venida. Si no me cree, vaya después cuando tenga tiempo a Apocalipsis capítulo 19, aunque lo vamos a estudiar después también. Y en Apocalipsis capítulo 19, ¿qué se está mostrando? La segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo? El día de la venganza del Dios nuestro. Cristo va a venir como juez de este mundo y va a hacer juicio sobre la humanidad rebelde y contumaz, contra Cristo, contra Dios, contra su palabra. Eso se va a cumplir aquí. Pero note qué interesante, hermanos míos. Ya cuando vemos el texto de Isaías podemos advertir esto. El profeta recibió la revelación completa, pero se ve como una sola cosa, como una sola profecía, como vemos acá, cuando nos paramos en un monte a mirar hacia el horizonte, vemos todo como una sola cosa, no vemos esos detalles que están, no vemos los ríos, no vemos los valles, absolutamente nada de eso. Pero cuando hacemos esto, hermanos, este ejercicio de estudiar la Biblia ahora completa, podemos entender entonces este principio. A esto es lo que se le denomina en hermenéutica, hermanos, como lo hemos visto recién, este principio de cumplimiento por etapas o telescópico profético. Hay profecías que están dadas en el Antiguo Testamento, que se ven como una sola cosa, pero su cumplimiento no es, digamos, no se cumple todo de una sola vez, sino que se cumple por etapas, tal cual lo hemos visto hasta aquí. Eh, no sé si hay algún comentario, hermanos, en cuanto a esto, antes de continuar, ¿no? ¿Se entiende un poquito la idea? Extraordinario, pastor. Alucinante el texto. Gracias, hermano Patricio. Qué bueno que se entienda, hermano. Esto es muy interesante, porque esto otra vez ha estado siempre allí. Note, siempre ha estado esto en la Biblia, por miles de años, esto está allí. ¿Cuál es la diferencia? Otra vez, ¿cómo nos acercamos a la escritura? Disculpe que sea majadero, pero esto es muy importante. ¿Cómo nos acercamos? Muchos hermanos fieles, verdaderos creyentes, hermanos, que han adoptado otros métodos de interpretación, prefieren alegorizar estos textos, espiritualizarlos, reinterpretarlos a la luz del Nuevo Testamento. Pero hermanos, cuando vamos a la Biblia de esta manera normal, natural, esto siempre ha estado allí y lo podemos entender es verdad, de una manera normal, natural, tal cual lo estamos observando aquí en esta breve presentación. Bien, el tiempo avanza, así que voy a avanzar con lo que viene, porque quiero revisar, ojalá, la mayor cantidad del contenido. Bien, sigamos. Otro método que yo, perdón, otro principio, no método, otro principio dentro de esta hermenéutica especial se conoce también, hermanos, de esta manera, como principio de doble cumplimiento o se habla también de profecía tipológica. Yo le decía, no se queden los títulos, lo importante es que podamos comprender al menos lo que esto significa. Hermanos, por favor, présteme atención, esto es muy relevante, présteme atención a esto. ¿Qué es esto del método, cierto, de doble cumplimiento? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se habla de tipología, profecía tipológica? Mire, esto es muy relevante. Este principio, hermanos, establece básicamente que ciertas profecías tienen un cumplimiento histórico cercano al tiempo del profeta y uno más lejano, el cual tendrá lugar en el futuro del Nuevo Testamento. Palabras sencillas otra vez. ¿Qué significa esto? Hermanos, ¿por qué se habla de un método de doble cumplimiento? Porque hay profecías en la Biblia que tienen un cumplimiento cercano al tiempo del profeta y luego tienen un segundo cumplimiento en el futuro del Nuevo Testamento. Muy sencillo. Ahora, desde esta perspectiva, entonces, el primer cumplimiento se constituye, escúcheme bien, en un tipo del segundo cumplimiento. Por eso hablan de profecía tipológica. Es decir, hay profecías que tienen un doble cumplimiento, un cumplimiento cercano en el tiempo del profeta y otro cumplimiento lejano en el Nuevo Testamento. Y se le llama tipológico porque el cumplimiento del Antiguo Testamento se transforma entonces normalmente en un tipo
de eh, el cumplimiento futuro en este caso. Ahora, hay varias cositas que necesitamos precisar, hermanos, en cuanto a este tema. En primer lugar, en cuanto a esto, debemos señalar lo siguiente. Yo cito aquí a Fasold. Él escribió un libro muy interesante de hermenéutica que se llama Con precisión. Él es español, escribió un libro muy, muy, muy recomendable. Si algún día alguien quiere aprender de hermenéutica o profundizar un poco más, es una buena opción. Y note lo que Fasold dice en cuanto a esto. Dice lo siguiente, abro comillas, el fenómeno del doble cumplimiento, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? No significa que un texto tiene dos significados. Otra vez, hermanos, un texto tiene un solo significado. No hay texto, no hay tal cosa como textos bíblicos que tengan muchos significados. Entonces, cuando hablamos de un fenómeno del método de doble cumplimiento, Fasol dice esto: el fenómeno de doble cumplimiento no significa que un texto tiene dos significados, sino dos cumplimientos totalmente distintos. La profecía tiene un significado, pero junto con ese significado puede tener más de un cumplimiento. Esa es la idea. Hay una gran diferencia, dice él, entre sentido múltiple y cumplimiento múltiple. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Los textos pueden tener, ¿cierto? Cumplimientos múltiples, las profecías pueden tener cumplimientos múltiples, pero no tienen sentido o significados múltiples. No existe tal cosa. Para poder explicarlo un poquitito, hermanos, Oseas capítulo 11, versículo 1. Perdón, Mateo capítulo 2:15, ahí está. Mateo 2:15, que lo comparamos aquí con Oseas. Note lo que dice Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hermano, este texto es muy conocido. ¿Cuál es el contexto? Hermanos, tiene que ver, ¿cierto?, con el nacimiento de Cristo o la niñez del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que cuando el Señor Jesucristo nació, más o menos 2 años después, más tarde como mínimo, 2 años después, aparecieron en escena los famosos Reyes Magos, ¿cierto? Que la gente normalmente piensa y las películas dicen que estuvieron allí en el nacimiento. Hermanos, los Reyes Magos nunca estuvieron en el nacimiento de Cristo. Llegaron como mínimo 2 años después. Y vemos por la escritura que ellos se encontraron con Herodes y le dieron noticias, ¿cierto?, del nacimiento del Mesías. Y vemos que la Biblia nos enseña que debido a eso Herodes, ¿cierto?, manda a matar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque los magos llegaron por lo menos 2 años después. Esa es la razón. Y ante esta realidad, ¿cierto?, dado que Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿qué ocurre con el Señor Jesucristo? ¿Qué ocurre con María y José? Por revelación divina, ¿cierto? Dios les da aviso de esto y ellos se van donde Egipto. Y de esto está tratando nuestro pasaje aquí. Dice, y estuvo allá, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte de Herodes. Una vez que Herodes muere, ¿qué ocurre? José, María y el niño vuelven nuevamente a Israel. Entonces dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes en Egipto. ¿Para qué? Note lo que dice Mateo. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Y qué dijo el Señor por medio del profeta? De Egipto llamé a mi hijo. Ahora, note un detalle, hermanos. Esto es muy, muy relevante cuando lo observamos hermanos, desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque aquí observamos, en primer lugar, ¿cierto?, cómo Mateo cita a Oseas. Eso es lo primero que estamos viendo. Ahora, el pasaje de Oseas hace referencia originalmente, note este detalle, hermanos. El pasaje de Oseas originalmente hace referencia no a Jesús, hace referencia a Israel. Este es Oseas 11:1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Note, se cita el mismo texto. Ahora, el punto acá, hermanos queridos, esto es relevante que lo podamos comprender, es muy importante, porque Mateo, como decíamos, está usando divinamente el pasaje de Oseas para referirse al Señor Jesucristo, pero hermanos queridos, esto que tenemos acá es lo que podríamos catalogar entonces como una profecía, ¿cierto?, de doble cumplimiento. Tuvo un cumplimiento en Oseas, o sea, en el tiempo cercano al profeta, más cercano al profeta, o el Antiguo Testamento, y ahora esta profecía está teniendo un cumplimiento futuro en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que se cumple ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Ese es el punto en cuestión. Esto aparece en la Escritura, esto ocurre muchas veces en la Biblia,
Y hermanos míos, en el material que les voy a entregar esta semana hay otros ejemplos al respecto de esto también. Y esto es una realidad, esto es algo que sucede en la palabra de Dios. Ahora, antes de abrir un poquito la conversación, porque imagino que hay preguntas, tengo que decir algo, hermano, que es importante. Es muy importante considerar que esto no se constituye, ojo, en una licencia para que nosotros podamos reinterpretar los textos del Antiguo Testamento. Esto es muy importante, hermano. Debemos recordar que cada texto debe ser interpretado en su propio contexto. Aquí tenemos dos pasajes, ¿cierto? Primero, el original, que está en el Antiguo Testamento, que es de Oseas 11:1, ¿verdad? Es un pasaje, ojo, está dado en un contexto. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que hay un trasfondo histórico-cultural allí también involucrado. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que ahora Mateo cita esto, ¿verdad? Haciendo alusión al pasaje de Oseas, dando cuenta que es una profecía que ahora está teniendo otro cumplimiento. Eso es lo normal, eso es lo natural que podemos observar allí. Ahora, ¿por qué preciso esto, hermanos? Porque cuando vemos otra vez el mundo, ¿cierto?, de los creyentes no premilenaristas, no dispensacionales, ¿qué ocurre? A veces toman este tipo de ejemplos para poder fomentar y avalar la idea de que ahora nosotros podemos usar el Nuevo Testamento para reinterpretar el Antiguo Testamento y eso involucra cambiarle el significado al Antiguo Testamento. Y eso no puede ser, eso no es correcto. Hermano, ambos pasajes están revelados en un contexto distinto, en un trasfondo histórico-cultural distinto. Entonces, hermano, no sería correcto que yo estuviera enseñando SEAS y ahora voy, ¿cierto? Y cuando llego a 11.1, tomo entonces la cita de Mateo 2.15 para ahora venir al Nuevo Testamento y cambiarle totalmente el significado al pasaje de Oseas 11.1. Eso no sería correcto, no sería íntegro. Debemos interpretar cada texto en su contexto. Distinto sería que yo enseñara, ¿cierto? Estudiara, o sea, 11.1 en su trasfondo, en su contexto normal, y yo luego pudiera explicar, ¿cierto? Que este pasaje es un pasaje de doble cumplimiento, una profecía de doble cumplimiento tipológica, porque este texto es un tipo, ¿cierto? ¿De quién? Del Señor Jesucristo, y eso se comprueba muy fácilmente con Mateo, obviamente, capítulo 2 versículo 15. Preguntas, consultas, hermanos, si hay algún comentario. Sí, una pregunta por acá, pastor. Y Adelante. ese tema del doble cumplimiento podría rellenar el tema de la abominación desoladora, haciendo referencia quizás en el Antiguo Testamento a lo que fue la profanación del templo por Antíoco Epífanes, digamos 170 antes de Cristo aproximadamente, que puso un altar de Zeus y todo el tema. Sería como el primer cumplimiento, porque igual en la semana 70 se habla de la abominación desoladora de nuevo. Entonces no sé si eso aplica acá, porque eso es algo que en mi cabeza me da mucha vuelta de cómo lo podría internalizar, porque en realidad eso sucedió, el tema de la profanación del templo en 170 antes de Cristo. Ok. Sí, hermano, bueno, es un tema, algunos sí consideran este concepto de la abominación desoladora, ¿cierto? Como una profecía de doble cumplimiento, eso es efectivo, y también es efectivo, hermano Adrián, que esto se cumplió como usted dice. No recuerdo exactamente, por ahí por el 136, 138 más o menos antes de Cristo, ¿cierto? Es cuando Antíoco Epífanes, ¿cierto? Profanó obviamente el templo. Eso es muy interesante porque debido a esa profanación, el templo tuvo que ser purificado después, ¿cierto? Curiosamente, también alrededor de 3 años, 3 años y medio. Y de ahí, ¿cierto? Hay una fiesta judía muy famosa que surge ahora en relación a eso. Creo que es Hanukkah, donde tiene que ver con la purificación, tiene que ver con esto. Entonces, en ese sentido, es una posibilidad, hay que dedicarle un poquito más de detalle quizás a ese punto, pero sí es efectivo que algunos tratan esto más o menos de esa perspectiva, de esta manera. Eso es así. Claro, Ahora, solamente también para aclarar un poquito, porque después en Marcos 13, el Señor Jesucristo habla de la abominación desoladora de la que describe Daniel, pero ya se supone que había pasado anteriormente el cumplimiento de Antíoco. Entonces, no sé si esto es un caso, yo lo veo como un caso de doble cumplimiento, es la única forma que lo podría sí, explicar. correcto, es muy posible, hermano, sí, exactamente, está dentro de
de los rangos de interpretación. Porque fue un hecho histórico lo que usted menciona, evidentemente, fue un hecho histórico. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Y en eso estamos de acuerdo, evidentemente, es el hecho de que esta mención a la abominación desoladora de Daniel, obviamente tiene su cumplimiento final, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, tal cual se expresa bueno, y lo vamos a estudiar esta semana también, ¿cierto? En los Evangelios, por ejemplo, Mateo 24, y también se expresa allí, y posteriormente también en el resto de la Biblia. Sí, muy, muy interesante. Así que gracias, hermano, una muy buena acotación. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, eh, pastor, Sí. quería preguntarle ahí en ese texto, en Oseas 11:1, cuando se refiere a Israel era muchacho, ¿a quién se refiere? Bueno, esa es una buena pregunta. Vamos a Oseas, hermanos. Si tienen su Biblia por ahí, podemos buscar este texto. Ahí está. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Me están escuchando, cierto? Sí. Sí, Eh, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Hermanos, esta es una referencia al pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque el contexto lo está aclarando. Luego del versículo 1 dice, cuanto más yo los llamaba, note, los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Es una referencia a la idolatría del pueblo de Israel, a la ok, rebelión espiritual que ellos tenían. ¿Se entiende un poquito la idea? sí, Perfecto. Bien, hermanos. Continuamos. A ver, son las 9. Estamos, hermanos, en la hora. sí, Eh, Quería compartir algo con ustedes, pero me está faltando el tiempo. Bueno, lo comparto con los que se pueden quedar. ¿Sí? ya, ¿Puede ser? Ok. Bien, vamos hermanos, porque está interesante esto, está muy interesante. Así que vamos a terminar acá. Solo decir esto, mire, tomo esta cita. Eh, ¿Existe tipología en la Biblia? Ah, existe tipología en la Biblia. Un ejemplo es el que estamos viendo, existe tipología. Ahora, lo importante acá, hermanos, el intérprete, cito a un autor muy interesante, el intérprete solo debe considerar como profecía tipológica, ¿qué cosa? Ojo con esto, aquello que el Nuevo Testamento confirma como tal. Hay tipología en la Biblia, pero hermanos, no toda la Biblia es un tipo. Eso es muy importante. Hay tipología en la Biblia, pero nosotros no podemos interpretar tipológicamente toda la escritura. ¿Qué es lo que deberíamos interpretar como tipología? Lo que la Biblia dice que es tipología. Y eso se puede, ¿cierto?, advertir de una manera sencilla, de este modo que hemos estado mencionando, la lectura normal, natural de los textos, ¿cierto? Podemos percibir, obviamente, estos eventos aquí. Bueno, hay mucho que decir, hermanos, pero tengo que avanzar. Mire, tenemos otro principio que mencionábamos, tiene que ver con esto, hermanos queridos. Eh, tiene que ver con el principio, ¿cierto?, de los símbolos, la simbología, principio de utilización de símbolos. ¿Por qué esto es importante de observar, hermanos míos? Porque la Biblia, la profecía bíblica está llena de símbolos, tiene muchos símbolos. Eso es lo que hace difícil la interpretación, decíamos, la simbología, el uso abundante de símbolos o del lenguaje figurado. Ese es el problema, lo que complica muchas veces a las personas, a los hermanos, a los intérpretes, para poder interpretar correctamente la Biblia, porque la profecía tiene muchos símbolos. Ahora, hermanos queridos, algo muy importante de poder apreciar a la luz de esto, ¿cierto? Tiene relación con lo siguiente. Me voy a adelantar acá. Y le voy a poner como ejemplo Apocalipsis 8:7. ¿Qué dice Apocalipsis 8:7? Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Hermano, la Biblia, la profecía predictiva más aún, tiene muchos símbolos.
Hermanos, muchos han llegado a pensar que como la profecía tiene símbolos, entonces tenemos que interpretarla simbólicamente, toda completa, porque la Biblia tiene muchos símbolos. Ese es un error. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a la profecía de manera normal, de manera literal, de manera llana, decíamos, tal cual el texto está. Y sabe, la mejor manera de reconocer un símbolo en la Biblia es precisamente esa. Nosotros no vamos a la profecía tratando de buscar símbolos. Nosotros vamos a la Biblia a leerla tal cual, vamos a la profecía para leerla tal cual está dada. Y sabe, cuando nosotros leemos la profecía de manera normal y natural, es cuando, valga la redundancia, naturalmente afloran los símbolos en la lectura profética. Ahora, yo quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes, hermanos, muy cortito. En este texto que está ahí en pantalla, ¿alguien me podría decir dónde está un símbolo allí? ¿Alguien podría identificar un símbolo en este texto? Leámoslo, tome unos segunditos para leerlo. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo diría que es la parte de la sangre, ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Ahí está. porque granizo y fuego, o sea, granizo puede haber, normalmente lo conocemos, ¿Sí? y fuego mezclado con sangre es algo metafórico, pensaría yo. Perfecto. Gracias, hermano querido. Muy bien, excelente. Note, hermano querido. Nosotros leemos el texto de manera natural. Cuando vamos a la profecía, leemos el texto de manera natural. A veces hay gente que tiene miedo de leer Apocalipsis porque eso es que no lo voy a entender. Hermano, tenemos que leer el texto de manera natural. Cuando leemos el texto de manera natural es cuando afloran los símbolos. Es decir, cuando encontramos en la lectura normal, aparecen o afloran algunos ciertos elementos que son un tanto quizá en este sentido, podríamos decirlo, cierto, un poco absurdos quizá en muchos aspectos, algo que no es muy coherente, es porque estamos muy probablemente frente a un símbolo. Note, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, no hay ningún problema, como decía mi hermano Patricio, porque el granizo existe, lo conocemos, algo propio. Luego dice, y fuego mezclado con sangre. Esto es extraño. Entonces, cuando leemos normalmente, nos salta esto a la vista. Esto es extraño. ¿Cómo es eso de fuego mezclado con sangre? ¿Qué es eso? Y dice que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte Pastor, de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. pastor, Hermanos, sí, adelante, hermano. eh, la sangre se refiere no solo al fuego, sino que al granizo también, porque fíjese que dice granizo y fuego mezclados. Correcto. Ese se refiere a ambos elementos Exacto. mezclados con sangre. Muy bien. Muchas gracias, hermano Patricio. Buena apreciación. ¿Cuál es el punto, hermanos queridos? Entonces, cuando vemos esto, ¿qué vemos? Esto es algo extraño. Entonces, esto es un símbolo. Esto es algo que está representando otra cosa. Ahora, note, la profecía tiene símbolos, usa muchos símbolos, pero note el detalle, hermanos. Los símbolos siempre nos hablan de algo literal. Entonces, ¿qué es lo que se quiere expresar acá? Hermanos, y cuando uno estudia el contexto, los versículos anteriores se nos habla, por ejemplo, de un gran terremoto que no se ha visto nunca en el mundo, en la historia. Entonces muchos proponen que quizá este fuego mezclado con sangre sea una expresión figurada de lava volcánica que afloró debido quizá en el contexto a ese terremoto. ¿Se fija? Eso es coherente, una interpretación coherente dentro del contexto en el cual estamos hablando. Otro ejemplo, versículo 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves que fue destruida. Pregunta, el mismo ejercicio. ¿Alguien reconoce algún símbolo ahí? ¿Hay algo que le llame la atención? Que la tercera parte la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murieron los seres Ajá. vivientes. Ya, puede ser, ¿cierto? ¿Alguien Sí. más? ¿Alguna otra opción? Montaña ardiendo en fuego, que también hace Muchas alusión a gracias. lava. Muy bien, ahí está. Note el detalle, ¿cierto? Lo vemos
perdón, ahí. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta. Esta semana van a estudiar acerca de esto. Bueno, va el material esta semana, va a tratar de esto, de la semana 70. El contexto aquí nos habla de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en la semana 70 o en esa semana de 7 años de tribulación. Dentro de eso hay juicios de Dios. Unos son los sellos, otros son las trompetas que estamos viendo acá y otras son las copas. Este es la segunda sección y note lo que dice. El segundo ángel tocó la trompeta, juicio de Dios, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. ¿Han visto alguna vez alguien que pueda tomar una montaña y arrojarla al fuego? Eso es imposible. Eso Pero sí he visto un meteorito cayendo ahí ardiendo está. en fuego. Bien, hermano mío. Ahí está. Ahí está, hermano Patricio. Ahí está el punto. Note. Y hay una expresión muy clara. Yo no vamos a alcanzar quizá a hablar mucho de esto, pero esta expresión que está aquí es una figura literaria. Ese cómo es un símil. En la literatura, ¿cierto? En la gramática, un símil es una figura de comparación. Dice, note que aquí no está diciendo que es una montaña ardiendo en fuego que cayó al mar. Lo que está diciendo es que es como una montaña ardiendo en fuego que fue arrojada al mar. En el contexto que estamos estudiando acá, es muy probable, ¿cierto? Lo que acaba de decir el hermano Patricio es una interpretación coherente, muy coherente dentro del contexto. Probablemente un asteroide, algo semejante a un meteorito, un asteroide gigante que cayó al mar y que produjo como resultado, ¿qué cosa? Que la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves, ¿cierto? Las embarcaciones, podemos entenderlo así, fue destruida. Entonces, se fijan, hermanos, muy interesante cuando observamos esto desde esta perspectiva. Vamos avanzando, hermano, llegamos a lo final, ¿ya? Para hoy al menos. Lo final que quiero compartir, no quiero dejar esto en el tintero, tiene que ver con esto, hermanos, con que al final a veces la gente sufre mucho con este tema, ¿cierto? De la profecía. Y a veces la gente dice, bueno, yo no puedo, ¿cierto? Estudiar la profecía porque no la voy a entender, por ejemplo, etcétera. Pero sabe, hermanos, la realidad acá es que mucha de la profecía, en primer lugar, hermanos, de los símbolos que aparecen en la Biblia, y esto es importante entenderlo, se interpretan en la misma Biblia. Yo cito aquí a un autor, Roy Sack. Él escribió un libro hermenéutica muy bueno también, muy recomendable. Y él dice esto en cuanto a este tema. Dice, citando a Tinney. Tinney señala que varios símbolos en el libro de Apocalipsis reciben una explicación. O sea, el propio libro de Apocalipsis explica muchos de los símbolos del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, las 7 estrellas que son los ángeles de las iglesias, ¿cierto? En Apocalipsis 1:20. Los 7 candelabros de oro que se mencionan allí son las 7 iglesias de Asia Menor, verso 20. Eso está en la escritura. Las 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios, las copas del incienso que son las oraciones de los santos, el dragón que es Satanás, las 7 cabezas de la bestia que son los 7 reyes, los 10 cuernos de la bestia, que son 10 reyes, las aguas sobre las que estaba sentada la ramera, que representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas en el verso 15, y la mujer, que es la gran ciudad en el versículo 18, identificada como Babilonia. O sea, hermanos, muchos de los símbolos que aparecen en la escritura, ¿cierto? En la literatura profética, en la Biblia, muchos de esos símbolos que son abundantes y que complican muchas veces la comprensión, se explican en el mismo texto y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Y para terminar, quiero mostrarles solamente esto, hermano. Quiero ponerles el ejemplo de Daniel capítulo 2. Cuando vamos a Daniel capítulo 2, con esto terminamos. Hermanos, Daniel capítulo 2, usted sabe el contexto, ¿cierto? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó. Llama allí a todos, ¿cierto? Sus eruditos, sus adivinos, toda esta gente, para que le interpreten el sueño. Cuando le dicen ellos que les cuente el sueño para interpretarlo, le dicen, no, lo olvidé. Y ahora, bajo pena de muerte, les da tiempo limitado para que le interpreten el sueño, si no los va a aniquilar a todos. ¿Se acuerda de esa historia? Usted puede leer después capítulo 2, Daniel capítulo 2. ¿Qué ocurre? La historia es conocida. Después de eso, cuando ya estaban a punto de ejecutar el edicto, entonces, ¿qué ocurre? Esto llega a oídos de Daniel. Daniel ora a Dios y Dios le revela el sueño de Nabucodonosor. ¿En qué consistía esto? Versículo 31 al 35 dice así. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Note, Daniel comienza a explicarle el sueño a Nabucodonosor.
Y aquí veía una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Note, la cabeza de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. O sea, ¿qué vio Nabucodonosor? Vio algo como esto. Una estatua con cabeza de oro, ¿cierto? Con los brazos y el pecho de plata, ¿cierto? El vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, dice, de hierro mezclado con barro. Y luego aparece una piedra en escena gigante que llega allí hacia los pies y destruye los pies de la estatua y la estatua completa. Entonces dice, por eso dice, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, ¿cierto? El hierro, el barro cocido, todo esto. Dice allí el bronce, luego dice la plata y también, ¿cierto? El oro, que es la cabeza. Y dice al final, y fueron como tamo, o sea, los desmenuzó de tal manera que fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La estatua se deshizo y la piedra prevaleció. Esa es la idea allí. Ahora, hermanos, Daniel le explica aquí, note, con mucho detalle, el sueño a Nabucodonosor. Pero no solo le explica en qué consistió el sueño, o sea, lo que Nabucodonosor soñó, sino que también ahora Daniel comienza a interpretar el sueño. Y note los simbolismos, ¿se dio cuenta? Primero observábamos la cabeza de oro, ¿cierto? Los brazos y el pecho, ¿cierto? De plata, el vientre y los muslos de bronce, y luego las piernas de hierro y los pies de barro cocido. No, hermano, esos son símbolos. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la cabeza de oro? ¿Qué significa, cierto, el resto de las partes de la estatua y el resto de los metales? ¿Qué significa eso? Bueno, lo interesante acá, hermano, si no fuera por la Biblia, por lo que ocurre acá, no podríamos quizás saberlo. Pero note, es la propia Biblia interpretando la Biblia. Entonces, ¿es complicada la profecía? Sí, porque tiene muchos símbolos. Pero muchas veces la propia Biblia explica los símbolos. Y en el versículo 36 en adelante, entonces Daniel comienza ahora, no solo le mostró el sueño, ahora comienza a explicarle el sueño, a interpretar él el sueño. Entonces aquí no tenemos que hacer mucha hermenéutica porque la hermenéutica está hecha. Note lo que dice. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ahí está hablando Daniel. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Note, el texto mismo, Daniel mismo está interpretando la profecía. Tú eres Nabucodonosor, Babilonia, su reino, Nabucodonosor y su reino, era la cabeza de oro. Aquí lo está diciendo literalmente. Note esto. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Otro reino, ¿cierto? El pecho y los brazos de plata. Y luego dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, un tercer reino de bronce, ¿verdad? Luego dice allí, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué cosa? El cuarto reino de hierro. Ahora, note un detalle, hermano. La Biblia nos dice, ¿qué es esta estado? ¿Qué es esto de la profecía? ¿Qué es esto de los símbolos? Son reinos. La cabeza es un reino, el pecho es un reino, ¿cierto? Los muslos y el vientre son reinos y las piernas son reinos. Son reinos. Ahora note, a mí me llama mucho la atención otra vez la precisión de la Biblia, porque nosotros sabemos hoy día cuáles son estos reinos. Históricamente, hermano, la historia universal nos cuenta, esto lo aprendemos en el colegio. Babilonia, que vino después, Media y Persia, y curiosamente los dos brazos parece que indican que este no era un reino solo, sino que eran, en el fondo fueron dos reinos. Luego viene, ¿cierto?, la parte del vientre y los muslos de bronce,
¿Qué vino después del imperio persa y medo? Grecia, Alejandro Magno, ¿usted recuerda eso? Lo aprendimos en el colegio. Y luego del imperio griego que vino el imperio romano, que hoy día sabemos que estaba dividido en el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Y las piernas al parecer también representan ese detalle allí muy particular. Ahora, note, hermanos queridos, eh, esto es claro ahí en la escritura. Está allí, otra vez, y ha estado siempre. Ahora, note que queda entonces. Tenemos reinos, y se nos habla de un último reino, que este es el reino que representan los pies de, que dice que es hierro mezclado con barro, ¿cierto? Y representado por los pies de la estatua. Ahora, note lo que dice. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Una característica de este reino es que es poderoso, pero será parte fuerte, parte frágil, porque en el fondo es hierro mezclado con barro y sabemos que el hierro mezclado con el barro no se juntan, no se mezclan. Note, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Qué es lo que representan los pies? Otro reino después del Imperio Romano. Un reino, ¿cierto? Que tiene reyes. Y note, este es un detalle interesante, se mezclan por medio de alianzas humanas. Los pies tienen 10 dedos. Al parecer eso representan 10 reyes, 10 reinos distintos que están unidos, mezclados, unidos, poderosos, pero frágiles porque no están unidos completamente o de manera amalgamada como los anteriores. Ese es el punto. Y están unidos por medio de alianzas, note, humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, hermanos, todos estos reinos nosotros ya los conocemos. Babilonia, Media y Persia, Roma, Grecia, perdón, Roma, pero este otro reino nosotros no lo conocemos, este último reino. ¿Qué será esto? ¿Qué otro reino será? Bueno, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Sigamos leyendo. Versículo 41 al 43 dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, porque ahora Daniel sigue explicando, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas no habrá en él, más habrá, perdón, en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, como lo leímos recién. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Pero note este detalle. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Dice, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, ahora Daniel otra vez pone el énfasis, ¿dónde? En los pies de la estatua, que es un reino que va a tener al menos 10 reyes, ¿verdad? Porque los pies tienen 10 reyes allí, 10 reinos, unidos por alianzas humanas. Y cuando vamos nosotros, hermanos, a esto, aquí les muestro un pequeño mapita, ¿cierto? Esto es el Imperio Romano, un mapa del Imperio Romano en los tiempos de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, hermanos, que, según lo que nos muestra la profecía de Daniel capítulo 2, ahora viene un tiempo, debe venir un tiempo después del Imperio Romano. El mapa este tiene que ver con el Imperio Romano en los tiempos de Cristo. Es el Imperio Romano ya no existe, pero según la profecía, entonces podemos inferir de que ahora tiene que venir otro reino, que algunos llaman el Imperio Romano resurgido, ¿verdad? Que va a surgir dentro de lo que fue el Imperio Romano original antiguo y que va a constituirse por 10 naciones poderosas, con 10 reyes que van a estar unidos entre sí en este aspecto, ¿cierto? Por medio de alianzas humanas. Ahora, hermanos, esto no termina aquí. Versículo 44-45 dice, en los días de estos reyes, o sea, cuando este reino surja, que todavía no ha surgido porque históricamente no hay otro reino como este, no ha existido hasta el día de hoy, entonces nosotros entendemos que algo todavía está pendiente. Cuando este reino surja, y note lo que dice el texto, en los días de estos reyes, es decir, estos reyes, este reino romano resurgido, como algunos lo llaman, el Dios del cielo levantará un reino que no será, note, jamás destruido. Todos estos reinos representados en la estatua fueron destruidos y este reino también será destruido. Este último que está por venir. Pero cuando ocurra esto en los tiempos de estos reyes,
El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado, del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, note este detalle, en lo porvenir. Nabucodonosor era el primero. Y la profecía está hablando de lo que va a suceder después de él. Ahora, ¿hasta dónde alcanza la profecía, hermanos? Desde nuestra perspectiva, creemos que esta profecía alcanza hasta el futuro nuestro todavía. ¿Cuándo se van a juntar estos días, se va a formar este reino, este imperio romano resurgido? ¿Cuándo va a surgir este último reino que se menciona aquí? No ha existido en la historia todavía, no hay antecedente de algo como eso. Entonces nosotros entendemos que esto es algo que viene. Y esto tendrá lugar muy probablemente, hermanos, esto debería estar en relación a la semana 70 de Daniel. Allí es donde se van a manifestar, creo yo, este nuevo reino, ¿cierto? Estos 10 reinos unidos. Luego dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, el sueño se va a cumplir. La profecía se va a cumplir, sí o sí. ¿Quién es la piedra? Nos faltó, hablamos de la estatua, pero ¿quién es la piedra? Bueno, hay algunos textos que nos podrían permitir identificar a la piedra. La piedra dice que desecharon los edificadores, Salmo 118, ha venido a ser la cabeza del ángulo de parte de Jehová, es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Tenemos ahí en Lucas 20:18, dice, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, perdón, la cabeza del ángulo. Hermanos, Romanos dice algo semejante. Como está escrito aquí, pongo mención, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. La Biblia nos habla, hermanos queridos, muchas veces del Señor Jesucristo como la roca. Y sabemos y entendemos, ¿cierto?, por la Escritura, que cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida como juez de este mundo, al final de la semana 70 de Daniel, de estos 7 años, ¿qué hará el Señor? Bueno, juicio sobre la humanidad al final, pero instaurará también, ¿qué cosa? Su reino. Y por eso nosotros, a diferencia de los amilenaristas, postmilenaristas, creemos que el reino, estamos viviendo en el reino hoy día. Creemos que el reino es futuro, viene. Entonces, cuando vemos esto desde esta perspectiva, hermano, y ojo, yo no interpreté el texto, ¿se dio cuenta? Lo hizo Daniel. Y eso es muy interesante. Entonces, hay mucho que podemos aprender mucho de la profecía, entender mucho de la profecía, hermanos, leyendo la Biblia de manera normal, natural, en este sentido. No sé si se entiende, hermanos. Preguntas, consultas para cerrar, porque ya estamos pasaditos, muy pasaditos. Muchas gracias, Pastor. Excelente exposición el día de hoy, muy interesante, apasionante por lo demás. Y mientras usted hacía la explicación del reino futuro, antes que venga la roca, si a la Unión Europea le agregamos el norte de África, podríamos llegar al antiguo Imperio Romano. Exacto, sí. Bueno, muchos han propuesto incluso, ¿cierto?, en este tema de escatología ficción que yo llamo, ¿cierto?, que dice, mire, la Unión Europea es el último rey. Yo creo que no es la Unión Europea tiene muchos países que están ahí involucrados, 27. evidentemente, exacto. Pero, ¿sabe? Yo creo, mi opinión, esto ya es una opinión mía personal nomás, eh, que va a llegar el momento, no sé cuándo, yo no le voy a poner fecha porque otra vez no podemos hacer esas cosas, Ujú. Dios sabe los tiempos, pero va a llegar el momento, creo yo, es mi opinión, que este último reino que menciona allí Daniel, va a surgir de ese sector geográfico, eso es evidente. Va a Sí, surgir de ahí, tiene que ser de allí. ¿Y por qué tiene que ser de allí? Porque toda la profecía, se fija, sigue esa línea, de manera normal y natural. Entonces, va a llegar el día, cuando ya se acerque esta semana 70, donde estas cosas seguramente Dios sabe cómo van a tomar su curso, su lugar, eh, pero nosotros no sabemos cuándo.
pero sí conocemos el qué y al menos el cómo en este sentido, ¿cierto? De esa Ujú. zona va a surgir probablemente esto, es mi opinión. ¿Alguien más, hermanos? ¿Se entiende un poquito la idea entonces? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, claro está, hermanos, que nuestros hermanos amilenaristas, postmilenaristas, no están de acuerdo con nosotros. Eso es evidente. Y ojo, no están de acuerdo con nosotros. Yo creo, humilde, sinceramente, que ellos están equivocados en cuanto a la interpretación, porque no abordan la profecía de una manera, digamos, literal, de acuerdo al método gramático histórico normal, natural. Pero, aquí está, hago la salvedad, son nuestros hermanos. Y eso es muy importante, no hay que perderlo de vista. Son nuestros hermanos. Y tenemos que amarlos y podemos edificarnos también con ellos porque el día de mañana vamos a estar todos juntos allá en la gloria, hermanos queridos. De eso se trata. Pero eso no excluye que esto está allí, que esto está en la Biblia, que lo podemos estudiar, que lo podemos entender y que lo podemos conocer. Ese es el punto. Bien, si no hay otra acotación, hermanos queridos, vamos a ir cerrando nuestro estudio en el día de hoy. ¿Nada más? Ok, terminamos entonces. ¿Alguien se ofrece para orar, hermanos, y cerrar este tiempo? ¿Puedo orar? Amén. Ya. Padre nuestro, Señor, te agradecemos grandemente por este tiempo invertido, Señor, en poder aprender de tu palabra. Oramos por nuestro pastor, Marcelo, por la disposición, Señor, que tiene para poder enseñarnos de una manera tan clara, Señor, que nos queda más que aceptar, Señor, la gracia tuya, tu amor, tu misericordia, Señor, que tienes con nosotros para que podamos cada día ir clarificando nuestras ideas respecto a lo que es la profecía bíblica, pensando, Señor, que estamos en lo correcto, interpretándolo de manera adecuada y de manera correcta, Señor. Gracias por nuestro pastor, oramos por su familia, por su esposa, por sus hijos también, Señor. Oramos por cada uno de los alumnos también que estuvieron el día de hoy y tú les bendigas grandemente y puedas también clarificar nuestras mentes, Señor, para ir comprendiendo cada vez más, Señor, también poder responder, Señor, a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, de nuestra fe, de lo que creemos, Señor. Gracias, Dios mío, te pedimos que nos despidas en paz y en comunión el uno con el otro, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.